¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos de los problemas que te preocupan en este momento están ocurriendo realmente? La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida luchando contra escenarios imaginarios, conversaciones que nunca sucedieron y miedos que solo existen dentro de su propia mente. Y mientras más intentan encontrar respuestas pensando sin parar, más confundidas se sienten. Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. No siempre necesitas pensar más. A veces necesitas pensar menos, pero pensar mejor. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, noticias, redes sociales, preocupaciones, expectativas y una voz interna que parece no descansar nunca. Con el tiempo, ese ruido se vuelve tan constante que terminamos creyendo que es normal vivir agotados mentalmente. Si últimamente sientes que tu mente no encuentra calma, que te cuesta tomar decisiones o que pasas demasiado tiempo atrapado en tus pensamientos, no significa que seas débil. Significa que has permitido que demasiadas cosas ocupen espacio dentro de ti. Los estoicos comprendieron hace siglos algo que sigue siendo igual de poderoso hoy. Una mente clara puede soportar casi cualquier desafío, mientras que una mente confundida convierte cualquier dificultad en una carga insoportable. La buena noticia es que recuperar esa claridad no requiere cambiar tu vida entera. Requiere aprender a distinguir lo importante de lo irrelevante, lo real de lo imaginario y lo que merece tu atención de lo que simplemente está consumiendo tu energía. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase: "Hoy recupero el control de mi mente". Quiero saber cuántas personas están listas para dejar de alimentar el ruido y empezar a pensar con claridad. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo principios que fortalecen la mente y el carácter, y comparte este video con alguien que esté pasando por una etapa de estrés, ansiedad o confusión mental. Cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando estos videos. Gracias por estar aquí. Ahora sí, hablemos de cómo eliminar el ruido de tu cabeza y recuperar la claridad que siempre ha estado dentro de ti. Capítulo 1. La mayoría de tus pensamientos no son útiles. Existe una mentira que casi todos creemos, que todo pensamiento que aparece en nuestra mente merece atención. Pero si observaras lo que pasa por tu cabeza durante un día entero, notarías que muchos pensamientos son simplemente repeticiones. Las mismas preocupaciones, los mismos miedos y las mismas dudas, regresando una y otra vez con diferentes disfraces. No te ayudan a avanzar, solo ocupan espacio. Marco Aurelio entendió esto hace siglos. Sabía que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de las historias que construimos alrededor de ellos. Un problema pequeño puede parecer enorme cuando lo repasamos 100 veces en nuestra mente. La realidad sigue siendo la misma, pero nuestra interpretación se vuelve cada vez más pesada. Lo curioso es que solemos confundir este hábito con productividad. Creemos que pensar más nos dará mejores respuestas, cuando muchas veces solo nos deja más cansados. Es como remover constantemente el agua de un lago y luego preguntarse por qué no podemos ver el fondo. Cuanto más agitamos ciertos pensamientos, más difícil se vuelve encontrar claridad. Por eso, el primer paso para pensar con claridad no es añadir más información a tu mente, sino aprender a filtrar lo que ya hay dentro de ella. No todo pensamiento merece tu energía. No toda preocupación merece tu tiempo. La verdadera libertad comienza cuando decides qué ideas se quedan y cuáles deben irse. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué pensamiento sientes que más ruido genera en tu mente actualmente? Capítulo 2.
No sufres por los hechos, sufres por tu interpretación. Uno de los principios más poderosos del estoicismo dice que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que formamos sobre ellas. Esto significa que muchas veces el sufrimiento no nace del acontecimiento en sí, sino de la historia que construimos alrededor de ese acontecimiento. Un comentario, una crítica, un rechazo o una mala noticia pueden tener un impacto completamente diferente dependiendo de cómo decidamos interpretarlos. Piensa en dos personas que reciben exactamente la misma crítica. Una la toma como una oportunidad para mejorar y sigue adelante. La otra pasa días enteros pensando en lo ocurrido, cuestionando su valor y reviviendo la situación una y otra vez. El hecho fue el mismo para ambos. Lo que cambió fue el significado que cada uno le dio. Y ahí es donde comienza gran parte de nuestro sufrimiento. No en la realidad, sino en la narrativa que creamos dentro de nuestra mente. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y nuestra reacción existe un espacio de elección. Sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan tan rápido que ni siquiera notan que ese espacio existe. Dan por hecho que si sienten miedo, entonces hay peligro. Si sienten rechazo, entonces han fracasado. Si sienten incertidumbre, entonces algo va mal. Pero las emociones no siempre describen la realidad. Muchas veces reflejan únicamente la interpretación que estamos haciendo de ella. Cuando aprendes a cuestionar tus interpretaciones, recuperas una parte enorme de tu libertad mental. Empiezas a preguntarte si las cosas son realmente tan graves como parecen o si tu mente las está exagerando. Y esa simple pregunta puede cambiar por completo tu manera de vivir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Recuerdas alguna situación que te hizo sufrir mucho en el pasado y que hoy, al verla con perspectiva, te das cuenta de que no era tan grave como pensabas? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 3. El exceso de información está destruyendo tu capacidad de pensar. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a tanta información como hoy. En cuestión de minutos puedes leer noticias de cualquier parte del mundo, escuchar decenas de opiniones distintas y consumir más contenido del que una persona de hace siglos habría visto en toda una semana. El problema es que nuestro cerebro no evolucionó para procesar semejante cantidad de estímulos. Cuanta más información entra sin filtro, más difícil se vuelve distinguir lo importante de lo irrelevante. Muchas personas creen que están agotadas por el trabajo, cuando en realidad están agotadas por la cantidad de cosas que intentan procesar al mismo tiempo. Revisan el teléfono al despertar, saltan entre redes sociales, responden mensajes, leen titulares alarmantes y consumen opiniones constantemente. Sin darse cuenta, mantienen su mente ocupada todo el día. Y una mente saturada no puede pensar con claridad, del mismo modo que una habitación llena de ruido no permite escuchar una sola voz con precisión. Los estoicos valoraban profundamente la simplicidad mental. Sabían que prestar atención a todo era la forma más rápida de perder el control de uno mismo. Por eso elegían cuidadosamente qué ideas permitían entrar en su mente. Entendían que cada distracción consume energía y que cada preocupación innecesaria roba espacio a lo verdaderamente importante. La claridad no surge cuando agregas más información, sino cuando eliminas aquello que no aporta nada valioso. Si quieres recuperar el control de tu mente, empieza observando cuánto ruido consumes cada día. Pregúntate cuántas de las cosas que lees, escuchas o ves realmente mejoran tu vida y cuántas simplemente ocupan espacio en tu atención. Ahora dime en los comentarios, ¿qué fuente de ruido mental consume más tu energía actualmente? ¿Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otras personas o tus propias preocupaciones? Capítulo 4.
Aprende a detener el monólogo interior. Si prestaras atención durante unos minutos a lo que ocurre dentro de tu mente, notarías algo curioso. Casi siempre hay una voz hablando. Comenta lo que haces, juzga lo que hiciste, anticipa lo que podría pasar y opina sobre todo. El problema no es que esa voz exista. El problema aparece cuando empiezas a creer que todo lo que dice es cierto. Muchas personas viven siguiendo automáticamente ese diálogo interno sin cuestionarlo jamás, como si cada pensamiento fuera una orden o una descripción exacta de la realidad. Los estoicos desarrollaron una habilidad que hoy sigue siendo extraordinariamente poderosa: observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Entendían que una cosa es tener un pensamiento y otra muy distinta es convertirlo en una verdad. Puedes pensar que vas a fracasar y aún así tener éxito. Puedes pensar que alguien te rechaza y estar completamente equivocado. La mente produce miles de ideas cada día, pero eso no significa que todas merezcan ser creídas. Imagina que estás sentado junto a una carretera viendo pasar automóviles. Algunos son rápidos, otros lentos, algunos llaman tu atención y otros no. Pero ninguno te obliga a subirte a él. Los pensamientos funcionan de la misma manera. Llegan, pasan y desaparecen. Sin embargo, muchas personas saltan dentro de cada pensamiento negativo y permiten que los arrastre durante horas. La claridad mental comienza cuando aprendes a observar sin reaccionar de inmediato. La próxima vez que aparezca una preocupación, intenta verla como un pensamiento más, no como una sentencia. Dale espacio antes de aceptarla como verdadera. Ese pequeño cambio puede transformar completamente tu manera de pensar. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de pensamiento negativo aparece con más frecuencia en tu mente cuando las cosas no salen como esperabas? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 5. La claridad nace cuando eliminas lo innecesario. Muchas personas buscan claridad añadiendo más cosas a su vida. Más consejos, más información, más estrategias y más respuestas. Pero los estoicos entendían que la claridad rara vez aparece por acumulación. Aparece cuando empiezas a eliminar. Eliminar preocupaciones innecesarias, compromisos que no aportan valor, opiniones que no te pertenecen y pensamientos que solo consumen energía. A veces, el problema no es que te falte algo, sino que te sobra demasiado. Imagina un vaso lleno de agua turbia. Si sigues agitándolo, nunca podrás ver a través de él. La única forma de que el agua se vuelva transparente es dejar que todo se asiente. La mente funciona de manera muy parecida. Cuanto más intentas resolver cada preocupación al mismo tiempo, más confusión generas. La calma no surge del esfuerzo constante, sino de crear espacio para que las cosas importantes se distingan por sí solas. Séneca advertía que muchas personas desperdician su vida ocupándose de asuntos que ni siquiera les conciernen. Gastan tiempo pensando en lo que otros hacen, en lo que otros opinan o en situaciones que tal vez nunca ocurran. Mientras tanto, descuidan aquello que realmente está bajo su control. Cada vez que das atención a algo irrelevante, le quitas atención a algo que sí merece tu energía. Por eso, una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte cada día es esta: ¿qué puedo dejar de cargar? No qué más debes hacer, sino qué puedes soltar. Porque una mente clara no es una mente llena, es una mente que ha aprendido a quedarse solo con lo esencial. Ahora dime en los comentarios qué preocupación, compromiso o pensamiento sientes que necesitas soltar para recuperar más paz mental. Capítulo 6. La pregunta que los estoicos se hacían todos los días. Si existiera una sola pregunta capaz de reducir gran parte de tu estrés, sería esta: ¿depende de mí o no depende de mí?
Parece demasiado simple, pero los estoicos construyeron gran parte de su filosofía alrededor de esta idea. Entendían que una enorme cantidad de sufrimiento aparece cuando intentamos controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. Queremos controlar las opiniones de los demás, los resultados, el futuro e incluso acontecimientos que todavía no han ocurrido. El problema es que la mente desperdicia una cantidad enorme de energía luchando contra lo inevitable. Te preocupas por cómo reaccionará alguien, por una situación que no puedes cambiar o por decisiones que pertenecen a otras personas. Mientras tanto, descuidas aquello sobre lo que sí tienes influencia, tus acciones, tus decisiones, tu actitud y tu manera de responder a lo que sucede. Es como intentar mover una pared mientras abandonas el camino que sí podrías recorrer. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando aceptamos esta diferencia. No puedes controlar que alguien te critique, pero sí puedes controlar cómo respondes a esa crítica. No puedes controlar todos los resultados de tu esfuerzo, pero sí la calidad de ese esfuerzo. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir certezas imposibles y empiezas a concentrarte en lo único que realmente te pertenece: tu conducta. Cada vez que sientas ansiedad o frustración, detente un momento y hazte esta pregunta. Muchas veces descubrirás que estás cargando un peso que nunca te correspondió llevar. Los estoicos no buscaban controlar más cosas, buscaban preocuparse por menos. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué situación de tu vida te está quitando energía porque intentas controlar algo que en realidad no depende de ti? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 7. El silencio es una herramienta de poder. La mayoría de las personas le tienen miedo al silencio sin darse cuenta. Por eso llenan cada momento libre con música, videos, mensajes o distracciones. Apenas tienen un instante a solas, buscan algo que ocupe su atención. Pero cuando evitas constantemente el silencio, también evitas encontrarte contigo mismo. Y una mente que nunca se escucha difícilmente puede entenderse. Los estoicos valoraban profundamente los momentos de soledad, porque sabían que el ruido exterior suele amplificar el ruido interior. Séneca recomendaba retirarse periódicamente del bullicio para observar los propios pensamientos con más claridad. No porque quisiera escapar del mundo, sino porque entendía que es imposible reflexionar con profundidad cuando la atención está dispersa en 100 direcciones diferentes. El silencio tiene una capacidad especial. Revela lo que normalmente permanece oculto. Cuando desaparecen las distracciones, comienzas a notar preocupaciones que llevabas tiempo ignorando, deseos que habías dejado de escuchar y pensamientos que realmente necesitan tu atención. Al principio puede resultar incómodo porque te obliga a enfrentarte a aquello de lo que has estado huyendo, pero precisamente ahí comienza el crecimiento. No necesitas desaparecer en una montaña ni aislarte durante semanas. A veces bastan unos minutos al día sin pantallas, sin ruido y sin interrupciones para recuperar claridad. El silencio no es una ausencia de algo, es un espacio donde tu mente puede volver a ordenarse. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas realmente a solas con tus pensamientos sin ninguna distracción alrededor? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 8. La disciplina mental es más importante que la inteligencia. Muchas personas creen que la clave para vivir mejor es saber más, aprender más o ser más inteligentes. Pero la realidad demuestra algo diferente. Puedes tener conocimientos, experiencia y talento, y aún así tomar decisiones que compliquen tu vida. Porque el verdadero desafío no suele ser la falta de información, sino la falta de control sobre la propia mente. Saber qué hacer y hacerlo son dos cosas completamente distintas. Los estoicos entendían que una persona
no se define por lo que sabe, sino por cómo actúa cuando aparecen las dificultades. Cualquiera puede pensar con claridad cuando todo marcha bien. La verdadera prueba llega cuando surgen el miedo, la frustración, la incertidumbre o la presión. Es en esos momentos cuando la disciplina mental marca la diferencia entre reaccionar impulsivamente o responder con sabiduría. Piensa en cuántas veces has sabido exactamente cuál era la decisión correcta, pero terminaste haciendo otra cosa. No porque te faltara conocimiento, sino porque una emoción momentánea tomó el control. La ira te hizo decir algo que luego lamentaste. El miedo te impidió actuar. La comodidad te hizo posponer algo importante. En esos casos, el problema nunca fue la falta de inteligencia, fue la falta de dominio sobre tus impulsos. Por eso, los estoicos entrenaban su mente todos los días. No buscaban ser perfectos, sino más conscientes de sus reacciones. Sabían que una mente disciplinada puede atravesar situaciones difíciles sin perder el rumbo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué emoción sientes que más te hace perder claridad cuando aparece en tu vida? ¿El miedo, la ira, la ansiedad o la frustración? Déjamelo en los comentarios. Capítulo 9. Crea un sistema para pensar mejor. La claridad mental no aparece por accidente. No surge porque un día despiertes motivado o porque las circunstancias finalmente se acomoden a tu favor. La claridad es el resultado de hábitos repetidos. Así como el cuerpo necesita entrenamiento para fortalecerse, la mente necesita prácticas que le permitan ordenar sus ideas. Los estoicos entendían esto perfectamente. Por eso dedicaban tiempo a reflexionar, escribir y examinar sus pensamientos en lugar de dejar que estos se acumularan sin control. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones porque fuera un filósofo sentado en una biblioteca. Las escribió porque necesitaba mantener la mente clara mientras enfrentaba responsabilidades enormes. Al poner sus pensamientos por escrito, podía observarlos con más objetividad. Lo que parecía un problema inmenso dentro de su cabeza muchas veces se volvía más simple cuando quedaba plasmado en palabras. Es difícil pensar con claridad cuando todo permanece mezclado dentro de la mente. Una práctica sencilla consiste en reservar unos minutos al final del día para hacerte 3 preguntas. ¿Qué me preocupó hoy? ¿Qué dependía realmente de mí? ¿Y qué puedo aprender de esta experiencia? Estas preguntas obligan a la mente a salir del caos y entrar en la reflexión consciente. Con el tiempo, empiezas a detectar patrones. Descubres qué situaciones te afectan más, qué pensamientos se repiten constantemente y qué preocupaciones nunca terminan ocurriendo. Las personas que piensan mejor no necesariamente tienen una mente más brillante. Muchas veces simplemente tienen mejores sistemas para organizar sus pensamientos. No dejan que las ideas entren y salgan sin control. Las observan, las cuestionan y las ordenan. Y ahora quiero preguntarte algo. Si dedicaras 5 minutos al día a reflexionar sobre tu vida, ¿qué aspecto crees que mejoraría primero? ¿Tus decisiones, tu tranquilidad o tu confianza? Déjamelo en los comentarios. Conclusión: una mente clara es una mente libre. A lo largo de este video, hemos hablado de algo que la mayoría de las personas pasa por alto durante años. No siempre son los problemas los que nos desgastan, sino el ruido mental que creamos alrededor de ellos. Hemos visto cómo los pensamientos repetitivos consumen nuestra energía, cómo nuestras interpretaciones pueden hacernos sufrir más que los propios hechos, cómo el exceso de información satura nuestra mente y cómo la falta de silencio nos aleja de nosotros mismos. Y si hay una idea que merece quedarse contigo después de todo esto, es que la claridad no llega cuando el mundo se vuelve más sencillo.
llega cuando tú aprendes a ver las cosas con mayor simplicidad. Los estoicos no vivieron vidas libres de dificultades. Tuvieron problemas, pérdidas, incertidumbre y momentos de profundo dolor, igual que nosotros. La diferencia es que aprendieron a no añadir sufrimiento innecesario a lo que ya era difícil. Comprendieron que una mente entrenada puede atravesar casi cualquier tormenta sin perder el rumbo. Por eso dedicaban tanto tiempo a observar sus pensamientos, cuestionar sus juicios y concentrarse únicamente en aquello que realmente dependía de ellos. Tal vez no puedas controlar todo lo que sucederá mañana. Tal vez no puedas evitar que aparezcan obstáculos, críticas o momentos complicados. Pero sí puedes decidir qué lugar ocupan esas cosas dentro de tu mente. Puedes dejar de alimentar pensamientos que no te ayudan. Puedes dejar de cargar preocupaciones que no te pertenecen. Puedes dejar de vivir reaccionando a cada emoción como si fuera una orden. Y cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo extraordinario. Recuperas una sensación de libertad que siempre estuvo disponible, pero que había quedado enterrada bajo capas de ruido. Antes de irte, escribe en los comentarios la frase: "Mi mente trabaja para mí, no contra mí". Si este video te aportó valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir fortaleciendo tu mente con las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una etapa de estrés, ansiedad o confusión mental. Puede ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo, tus comentarios, tus suscripciones y cada vez que compartes este contenido nos ayudan enormemente a seguir creando videos como este. Y recuerda, una vida mejor no comienza cuando desaparecen todos tus problemas. Comienza el día que aprendes a pensar con claridad en medio de ellos. Hay una versión de ti que está destruyendo tu vida en silencio. Esa versión que procrastina, que se distrae, que promete cambiar mañana mientras sigue atrapada en los mismos hábitos de siempre. Y lo peor es que poco a poco empiezas a creer que esa es tu verdadera personalidad, cuando en realidad solo es una versión cómoda de ti que tiene miedo de crecer. Pero escucha esto. La vida que quieres todavía es posible, solo que está al otro lado de decisiones difíciles que llevas demasiado tiempo evitando. La mayoría de personas cree que necesita más motivación para cambiar su vida, pero ese nunca fue el problema. El verdadero problema es que siguen obedeciendo a una mente que siempre busca comodidad, placer rápido y distracción. Y los estoicos entendían algo brutal. Si no aprendes a controlarte a ti mismo, terminarás viviendo como esclavo de tus impulsos, tus emociones y tus excusas. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo hoy. Antes de empezar, quiero que hagas algo. Si de verdad estás cansado de seguir saboteándote, escribe en los comentarios: "Hoy dejo de traicionarme". Quiero que lo escribas porque el cambio empieza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Tal vez está pasando por una batalla silenciosa y este mensaje pueda ayudarle más de lo que imaginas. Gracias por apoyar este contenido. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este. Quédate hasta el final, porque uno de estos hábitos probablemente va a incomodarte más que todos los demás, pero también puede ser el que más necesitas escuchar. Hoy no vamos a hablar de motivación barata ni frases vacías. Vamos a hablar de las decisiones, hábitos y pensamientos que están definiendo en quién te vas a convertir dentro de unos años, aunque ahora mismo todavía no lo notes. Hábito 1. Haz cosas que tu ego odia. La mayoría de personas no está atrapada porque no tenga potencial. Está atrapada porque su ego no soporta sentirse incómodo.
Por eso muchas veces prefieres no intentarlo, antes que verte torpe, confundido o imperfecto. El ego quiere proteger tu imagen actual, incluso si esa versión de ti ya no te hace feliz. Y aunque no lo notes, muchas de las decisiones que tomas todos los días nacen más del miedo que de tus verdaderos sueños. Piensa en todas las veces que has querido empezar algo importante y terminaste diciéndote, después lo hago. No porque no pudieras hacerlo, sino porque una parte de ti tenía miedo de fracasar, de ser juzgado o de no sentirte suficiente. Y ahí está el problema. El ego prefiere mantenerte estancado antes que arriesgarse a verte fallar. Por eso tantas personas pasan años planeando una vida mejor, sin dar un solo paso real hacia ella. Los estoicos entendían algo muy poderoso. Crecer significa incomodarte. Significa hacer cosas aunque no te sientas preparado, aunque tengas miedo y aunque al principio no seas bueno en ello. Porque cada vez que haces algo que tu ego evita, entrenas a tu mente para dejar de huir. Y poco a poco empiezas a convertirte en alguien más fuerte, más libre y más seguro de sí mismo. La verdadera confianza no aparece cuando todo sale perfecto. Aparece cuando descubres que puedes actuar incluso con miedo. Así que deja de esperar sentirte listo para cambiar tu vida, porque ese momento probablemente nunca llegará. El cambio empieza cuando decides avanzar aunque tu mente quiera detenerte. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Qué cosa llevas demasiado tiempo evitando por miedo a fracasar o quedar mal frente a otros? Hábito 2. Deja de explicar tus planes a todo el mundo. Hay personas que hablan tanto de la vida que quieren construir que nunca terminan construyéndola. Le cuentan sus metas a todos, publican cada idea, anuncian cada cambio y buscan validación antes de haber dado el primer paso real. Y aunque parezca motivación, muchas veces solo es una manera de sentir satisfacción sin hacer el trabajo difícil. Porque hablar de tus planes da una sensación momentánea de progreso, aunque en realidad nada haya cambiado. Tu mente ama esa sensación. Cada vez que otros te felicitan, te apoyan o te dicen que vas a lograrlo, tu cerebro recibe una pequeña recompensa emocional. El problema es que muchas personas se vuelven adictas a esa recompensa y terminan confundiendo hablar con avanzar. Por eso hay gente que lleva años diciendo que va a cambiar su vida, empezar un proyecto o perseguir un sueño, pero nunca pasa de las palabras. Están enamorados de la idea de cambiar, no del proceso incómodo que realmente transforma. Los estoicos valoraban el silencio porque entendían que las acciones siempre tendrán más poder que las promesas. No necesitas anunciar cada meta para demostrar que vas en serio. De hecho, muchas veces el verdadero crecimiento ocurre en privado, cuando nadie te aplaude, nadie te felicita y nadie sabe el esfuerzo que estás haciendo. Ahí es donde realmente se construye el carácter. Porque cuando aprendes a trabajar en silencio, dejas de depender de la aprobación externa para sentirte valioso. A partir de hoy intenta algo diferente. Habla menos de lo que quieres hacer y empieza a mostrarlo con acciones. Deja que los resultados hablen por ti. Porque la disciplina real no necesita atención, necesita constancia. Y quiero que respondas esto en los comentarios con honestidad. ¿Alguna vez sentiste que hablabas más de tus metas de lo que realmente trabajabas por ellas? Hábito 3. Aprende a soportar momentos incómodos sin escapar. La mayoría de personas ya no sabe quedarse quieta con sus pensamientos. Apenas aparece el aburrimiento, la ansiedad, el estrés o la incomodidad, inmediatamente buscan una distracción. Agarran el celular, abren redes sociales, ponen música, comen sin hambre o buscan cualquier cosa que les ayude a escapar de lo que sienten. Y el problema no es la distracción en sí.
El problema es que nunca permanecen el tiempo suficiente en la incomodidad como para desarrollar fortaleza mental. Tu mente se ha acostumbrado a recibir alivio instantáneo. Por eso cualquier emoción difícil empieza a sentirse insoportable. La tristeza, la soledad, el rechazo o incluso el silencio parecen amenazas enormes cuando en realidad son momentos normales de la vida. Pero cada vez que huyes de ellos, entrenas a tu cerebro para volverse más débil frente a la incomodidad. Poco a poco pierdes tolerancia al esfuerzo, a la paciencia y hasta a tus propios pensamientos. Los estoicos practicaban algo muy poderoso. Aprendían a observar sus emociones sin dejarse controlar por ellas. Entendían que sentir incomodidad no significa que debas escapar inmediatamente, porque muchas veces el crecimiento ocurre justo en esos momentos donde quieres rendirte, distraerte o abandonar. Y aunque al principio sea difícil, cuando aprendes a quedarte presente en medio de emociones incómodas, empiezas a recuperar el control sobre ti mismo. La próxima vez que sientas ansiedad, aburrimiento o ganas de escapar de algo incómodo, intenta no correr inmediatamente hacia una distracción. Quédate unos minutos ahí. Escucha lo que tu mente está intentando evitar, porque quizá no necesitas más entretenimiento. Quizá necesitas enfrentarte a cosas que llevas demasiado tiempo ignorando. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cuál es la distracción que más usas para escapar de lo que sientes? Hábito 4. Mata la necesidad de impresionar a todos. Muchas personas viven agotadas porque pasan gran parte de su vida intentando demostrar algo. Quieren verse exitosos, inteligentes, fuertes, interesantes o superiores frente a los demás. Compran cosas que no necesitan, aparentan vidas que no tienen y toman decisiones pensando más en cómo serán percibidos que en lo que realmente los hace felices. Y lo más triste es que terminan perdiéndose a sí mismos por intentar encajar en expectativas ajenas. El problema de vivir buscando aprobación es que nunca se siente suficiente. Siempre habrá alguien con más dinero, más seguidores, más reconocimiento o una vida aparentemente mejor. Y mientras más te comparas, más desconectado te vuelves de tu propio camino. Poco a poco empiezas a tomar decisiones para impresionar personas que probablemente ni siquiera piensan tanto en ti como imaginas. Y sin darte cuenta, tu felicidad termina dependiendo de opiniones externas que cambian todo el tiempo. Los estoicos hablaban mucho sobre esto porque entendían que una mente esclava de la aprobación nunca puede vivir en paz. Cuando necesitas impresionar a todos, pierdes libertad. Empiezas a actuar para ser aceptado y no para ser auténtico. Pero el día que dejas de vivir buscando validación, algo cambia dentro de ti. Ya no haces las cosas para que otros te admiren. Las haces porque sabes quién quieres convertirte, incluso si nadie te está mirando. La verdadera confianza aparece cuando ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Cuando puedes avanzar en silencio, sin competir con nadie y sin sentir la necesidad de explicarle tu vida al mundo. Porque las personas más fuertes no son las que más presumen, son las que ya no necesitan hacerlo. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cuántas decisiones de tu vida crees que has tomado solo para impresionar a otros? Hábito 5. Conviértete en alguien que termina lo que empieza. Una de las formas más rápidas de destruir tu confianza es acostumbrarte a abandonar todo lo que comienzas, prometerte cambios y no cumplirlos, empezar proyectos con emoción y dejarlos cuando aparece la incomodidad. Porque cada vez que te fallas a ti mismo, una parte de tu mente empieza a dejar de creer en ti, y aunque por fuera parezca algo pequeño, por dentro tu identidad se va debilitando poco a poco. Muchas personas creen que el problema es la falta de motivación,
Pero no es cierto. El verdadero problema es que entrenaron a su mente para rendirse apenas las cosas dejan de sentirse emocionantes. Por eso empiezan el gimnasio y lo abandonan. Empiezan hábitos nuevos y duran una semana. Empiezan metas grandes y vuelven rápidamente a sus viejas rutinas. Se volvieron expertos en comenzar, pero extraños en terminar. Y así es imposible construir una vida diferente. Los estoicos entendían que el carácter no se construye en momentos de inspiración, sino en momentos de constancia. Cuando sigues adelante, incluso sin ganas. Cuando haces lo que dijiste que harías aunque nadie te esté observando. Porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces algo mucho más importante que la disciplina. Fortaleces el respeto hacia tu propia palabra. Empieza a verte como alguien que termina lo que empieza, incluso en cosas pequeñas. Porque las grandes transformaciones nacen de pequeñas acciones repetidas todos los días. No necesitas cambiar toda tu vida esta noche. Necesitas dejar de abandonar cada vez que el proceso se vuelve incómodo. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Qué cosa importante empezaste en tu vida y todavía te duele no haber terminado? Hábito 6. Haz silencio en tu vida. Tu mente está cansada, pero no porque piense demasiado, sino porque nunca descansa de verdad. Todo el día hay ruido. Redes sociales, notificaciones, música, videos, opiniones, conversaciones y estímulos constantes entrando a tu cabeza sin parar. Y el problema es que te acostumbraste tanto a vivir distraído que el silencio empezó a sentirse incómodo. Muchas personas ya no saben estar solas ni 5 minutos con sus propios pensamientos. Por eso hay gente que vive ocupada todo el tiempo, pero sigue sintiéndose vacía por dentro. Porque mantenerse distraído no es lo mismo que estar en paz. De hecho, muchas veces el exceso de ruido solo es una forma de evitar enfrentarte a lo que realmente sientes. Hay emociones, inseguridades y preguntas importantes que llevas años ignorando porque cada vez que aparecen, inmediatamente buscas una distracción para no escucharlas. Los estoicos valoraban muchísimo los momentos de silencio porque entendían que una mente confundida no puede construir una vida clara. Marco Aurelio escribía solo, en silencio, observando sus pensamientos y cuestionándose constantemente. Porque cuando eliminas el ruido externo, finalmente empiezas a escuchar quién eres realmente. ¿Qué quieres y qué cosas están destruyendo tu paz mental sin que lo notes? Empieza a regalarte momentos sin distracciones. Camina sin el celular, quédate en silencio unos minutos. Deja de llenar cada espacio vacío con entretenimiento. Al principio puede sentirse extraño, pero ahí es donde empiezas a recuperar conexión contigo mismo. Porque muchas veces la claridad que buscas no aparece cuando consumes más, aparece cuando haces silencio. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente solo con tus pensamientos sin distraerte? Hábito 7. Deja de negociar contigo mismo. Cada vez que dices, mañana empiezo, solo 5 minutos más, o hoy no pasa nada si fallo, estás entrenando a tu mente para no tomarte en serio. Y el problema es que esas pequeñas negociaciones parecen inofensivas, pero poco a poco terminan destruyendo tu disciplina, tu confianza y hasta la imagen que tienes de ti mismo. Porque una cosa es fallar y otra muy diferente es acostumbrarte a traicionarte todos los días. La mayoría de personas vive negociando constantemente con sus propias metas. Negocian la hora de levantarse, el esfuerzo que van a dar, el compromiso con sus hábitos y hasta sus sueños. Y casi siempre gana la parte más cómoda de su mente. Esa voz que busca placer rápido, descanso inmediato y excusas convincentes. Lo peor
es que mientras más la escuchas, más poder tiene sobre ti. Hasta que llega un punto donde sabes exactamente lo que deberías hacer, pero ya no tienes fuerza mental para hacerlo. Los estoicos entendían que la libertad empieza cuando dejas de ser esclavo de tus impulsos. Por eso entrenaban su mente con disciplina, incluso en cosas pequeñas, porque sabían que una persona incapaz de controlarse a sí misma terminará perdiendo el control de su vida. Y aunque suene duro, muchas veces no necesitas más información, más videos o más consejos. Necesitas empezar a obedecer menos tus emociones momentáneas y más las decisiones que sabes que pueden cambiar tu futuro. Tu vida cambia cuando tu mente entiende que ya no puede manipularte tan fácilmente. Cuando dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque no tengas ganas. Ahí empieza la verdadera disciplina, no cuando te sientes motivado, sino cuando actúas incluso en los días donde preferirías rendirte. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cuál es la excusa que más veces usas para negociar contigo mismo? Hábito 8. Entrena tu mente para el peor escenario. La mayoría de personas vive con ansiedad porque intenta controlar un futuro que nunca puede predecir completamente. Tienen miedo de perder, de fracasar, de quedarse solos, de que las cosas salgan mal o de no ser suficientes cuando llegue un momento difícil. Y mientras más intentan evitar esos pensamientos, más poder parecen tener sobre su mente. Porque el miedo crece muchísimo cuando nunca lo enfrentas de verdad. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, que consistía en imaginar posibles dificultades antes de que ocurrieran. No para vivir con miedo, sino para dejar de ser controlados por él. Pensaban en pérdidas, problemas y escenarios difíciles para preparar su mente emocionalmente, porque entendían algo muy poderoso. Muchas veces no sufrimos por lo que ocurre, sufrimos por el terror constante de que ocurra. Y cuando enfrentas mentalmente esos escenarios, descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Piensa en cuántas decisiones has evitado solo porque tu mente empezó a imaginar el peor resultado posible. Pero aquí está lo interesante, incluso cuando recuerdas los momentos más difíciles de tu vida, de alguna manera lograste sobrevivirlos. Y eso demuestra algo importante. Tu mente suele subestimar tu capacidad para resistir. Por eso entrenarla para aceptar la incertidumbre te vuelve más fuerte, más tranquilo y mucho menos dependiente de que todo salga perfecto para sentir paz. Aceptar que las cosas pueden salir mal no te vuelve negativo, te vuelve libre. Porque cuando dejas de vivir aterrorizado por perder, fallar o equivocarte, finalmente puedes actuar con valentía. Los estoicos no buscaban una vida sin problemas. Buscaban una mente capaz de mantenerse firme incluso en medio del caos. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cuál es ese peor escenario que llevas demasiado tiempo dejando que controle tus decisiones? Hábito 9. Deja de esperar sentirte listo. Muchas personas pasan años enteros esperando sentirse preparadas para empezar a vivir la vida que realmente quieren. Esperan tener más confianza, más dinero, menos miedo, más motivación o el momento perfecto para finalmente actuar. Pero mientras esperan sentirse listos, el tiempo sigue pasando. Y poco a poco se acostumbran a vivir atrapados entre lo que sueñan y lo que realmente hacen. El problema es que casi nadie se siente listo cuando está a punto de cambiar su vida. Nadie se siente completamente seguro antes de empezar algo grande, porque crecer siempre implica incertidumbre. Pero tu mente intenta convencerte de que necesitas esperar un poco más, prepararte más o pensar más las cosas. Y aunque parezca prudencia, muchas veces solo es miedo disfrazado de perfeccionismo.
miedo a equivocarte, a fracasar o a descubrir que el camino será más difícil de lo que imaginabas. Los estoicos entendían que la acción siempre será más poderosa que la espera, porque la claridad no aparece antes de empezar, aparece mientras avanzas. La confianza no llega primero, se construye después de actuar una y otra vez a pesar del miedo. Y mientras más tiempo pasas esperando el momento ideal, más fortaleces el hábito de quedarte inmóvil, hasta que un día te das cuenta de que no era falta de capacidad, era exceso de espera. Nunca vas a eliminar completamente el miedo antes de dar un paso importante, pero no necesitas sentirte listo para comenzar a cambiar tu vida. Necesitas decidir que ya estás cansado de seguir detenido, porque muchas veces el verdadero fracaso no es equivocarte. Es pasar años enteros viendo cómo tu potencial se queda atrapado en tu cabeza sin convertirse en realidad. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Qué cosa importante has estado posponiendo porque todavía no te sientes preparado? Hábito 10. Construye una identidad que tu yo actual no reconozca. La mayoría de personas intenta cambiar su vida sin cambiar la imagen que tiene de sí misma. Quieren resultados diferentes, pero siguen viéndose como alguien inseguro, indisciplinado, distraído o incapaz de sostener cambios reales. Y ahí está el problema, porque siempre terminarás actuando de acuerdo con la identidad que tienes en tu mente. No importa cuánto te motives por unos días, si en el fondo sigues creyendo que eres así. Cada hábito que repites le está enseñando algo a tu cerebro sobre quién eres. Cuando abandonas rápido, tu mente aprende que eres alguien que se rinde. Cuando procrastinas constantemente, aprende que no puede confiar en ti. Pero también ocurre al contrario. Cada vez que cumples tu palabra, aunque sea en cosas pequeñas, empiezas a construir una nueva identidad. Poco a poco, dejas de verte como alguien débil y comienzas a convertirte en una persona más fuerte, más enfocada y más consciente de su propio valor. Los estoicos entendían que la transformación real no ocurre de un día para otro. Se construye en silencio, decisión tras decisión. Por eso, no se obsesionaban solamente con resultados externos, sino con el tipo de persona en la que se estaban convirtiendo. Porque al final, tu vida siempre será el reflejo de tu identidad. Y si quieres una vida diferente, necesitas empezar a actuar como alguien que ya no está dispuesto a seguir viviendo de la misma manera. Tu objetivo no debería ser mejorar un poco. Tu objetivo debería ser convertirte en alguien que tu versión actual apenas pueda reconocer. Alguien con más control sobre su mente, más disciplina en sus acciones y más respeto por sí mismo. Porque llega un momento donde ya no basta con desear cambiar. Tienes que empezar a construir una nueva versión de ti con cada decisión que tomas. Y quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Cómo sería la versión de ti que realmente se sentiría orgullosa de la vida que está construyendo? Conclusión. La vida que quieres se construye en silencio. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Nadie va a cambiar tu vida por ti. Nadie va a romper tus malos hábitos, controlar tu mente o salvarte de la versión de ti que lleva años conformándose con menos. Y aunque eso suene duro, también significa algo poderoso. Todavía estás a tiempo de convertirte en alguien completamente diferente. No importa cuántas veces hayas fallado antes, porque tu futuro no se decide en un solo momento. Se decide en las pequeñas decisiones que tomas todos los días. La mayoría espera cambios enormes de un día para otro, pero la verdadera transformación ocurre en silencio, en esos momentos donde decides actuar aunque no tengas ganas, donde dejas de obedecer tus excusas y donde empiezas a hacer cosas que tu versión antigua evitaría.
porque al final la vida que sueñas no aparece por suerte, aparece cuando construyes hábitos capaces de sostenerla. Así que si llegaste hasta aquí, comenta: hoy empieza mi nueva versión. Quiero leer a las personas que realmente están decididas a cambiar su vida. Y si este video te ayudó, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tal vez está luchando en silencio y este mensaje pueda ayudarle más de lo que imaginas. Gracias de verdad por apoyar este contenido, porque cada comentario, cada like y cada vez que compartes estos videos nos ayuda muchísimo a seguir creando mensajes que puedan transformar vidas. ¿Y si la razón por la que te sientes vacío algunas veces no fuera la falta de compañía, sino haber olvidado cómo disfrutar de la tuya propia? Vivimos en un mundo que nos repite constantemente que para ser felices necesitamos encontrar a alguien, estar rodeados de personas o sentirnos siempre acompañados. Pero pocas veces nos enseñan a estar bien con nosotros mismos, y así, sin darnos cuenta, terminamos buscando fuera una tranquilidad que nadie puede construir por nosotros. Si hoy estás viendo este video, quizá no sea una casualidad. Tal vez es el momento de descubrir una verdad que puede cambiar por completo la forma en que entiendes la felicidad. La mayoría de las personas cree que su problema es la soledad, cuando en realidad su problema es la dependencia emocional que han desarrollado hacia la atención, la aprobación o la presencia de otros. Porque cuando tu bienestar depende de alguien más, también depende de sus decisiones, de sus cambios de ánimo y de circunstancias que están fuera de tu control. Los estoicos comprendieron hace siglos algo que sigue siendo profundamente cierto hoy. Quien no puede sentirse completo estando solo, difícilmente podrá sentirse verdaderamente pleno acompañado. Y esa es una lección que muy pocos llegan a entender a tiempo. Antes de continuar, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios la frase: mi felicidad nace de mí. Quiero saber cuántas personas están dispuestas a construir una paz interior que no dependa de nadie más. Y si te apasionan los temas de estoicismo, fortaleza mental y crecimiento personal, asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque cada semana compartimos enseñanzas diseñadas para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más libre y más serena frente a los desafíos de la vida. Además, si conoces a alguien que está atravesando una ruptura, que se siente solo o que lleva demasiado tiempo buscando fuera lo que necesita encontrar dentro, comparte este video con esa persona. Puede que escuchar este mensaje llegue en el momento exacto. Y gracias por cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo transformar la soledad en una fuente de fortaleza. Cómo encontrar felicidad sin depender de nadie y por qué esa libertad emocional es una de las mayores riquezas que una persona puede alcanzar. Capítulo 1. El gran engaño. Creer que otra persona completará tu vida. Desde muy jóvenes aprendemos una idea que parece inofensiva, pero que termina condicionando gran parte de nuestra vida emocional. Nos enseñan que algún día aparecerá una persona capaz de llenar nuestros vacíos, resolver nuestra sensación de soledad y darnos la felicidad que sentimos que nos falta. Las películas, las canciones y las historias románticas refuerzan constantemente esta creencia. Poco a poco comenzamos a pensar que estar solos significa estar incompletos y que nuestra vida solo alcanzará su verdadero valor cuando alguien llegue para compartirla. Sin embargo, esta forma de pensar encierra una trampa silenciosa. Nos convence de que la felicidad es algo que debemos encontrar fuera de nosotros, cuando en realidad es algo que debemos construir dentro.
El problema de esta creencia no es que valoremos las relaciones, sino que terminamos convirtiéndolas en una necesidad emocional. Cuando una persona cree que necesita a alguien para sentirse bien, comienza a depositar en otros la responsabilidad de su bienestar. Entonces aparecen pensamientos como: seré feliz cuando encuentre pareja, me sentiré mejor cuando alguien me quiera, o mi vida tendría más sentido si no estuviera solo. Sin darse cuenta, esa persona coloca su paz interior en manos de circunstancias que no controla. Y cuando la felicidad depende de algo externo, también se vuelve vulnerable a cualquier cambio, rechazo o ausencia. Los estoicos entendían que ninguna persona puede completar algo que ya debería estar completo por sí mismo. Séneca enseñaba que quien busca la tranquilidad en factores externos termina viviendo a merced de ellos. Una relación puede enriquecer tu vida, aportarte amor, apoyo y compañía, pero nunca puede sustituir una autoestima sólida ni una mente en paz. Cuando alguien intenta llenar un vacío interior a través de otra persona, ese vacío no desaparece. Simplemente queda oculto por un tiempo. Por eso muchas personas descubren que, incluso estando acompañadas, siguen sintiendo inseguridad, ansiedad o miedo a perder aquello que creen necesitar para ser felices. La verdadera libertad comienza cuando comprendes que compartir tu vida con alguien es muy diferente a depender de alguien para vivir bien. Las relaciones más sanas nacen cuando dos personas completas deciden caminar juntas, no cuando dos personas vacías esperan que la otra las salve. Cuanto más aprendes a disfrutar de tu propia compañía, más auténticas se vuelven tus relaciones y menos miedo tienes a la soledad. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad dependía demasiado de la atención, la presencia o los mensajes de una persona en particular? Te leo en los comentarios. Capítulo 2. ¿Por qué la soledad duele tanto? Si estar solo fuera realmente el problema, todas las personas que pasan tiempo a solas serían infelices. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Existen personas que disfrutan profundamente de su propia compañía, mientras que otras se sienten vacías, incluso cuando están rodeadas de amigos, familiares o una pareja. Esto nos revela una verdad importante. La soledad y estar solo no son la misma cosa. Estar solo es una circunstancia. La soledad es una experiencia emocional. Puedes encontrarte físicamente acompañado y sentirte completamente desconectado de los demás. O puedes estar solo y experimentar una profunda sensación de paz. La diferencia no está en cuántas personas hay a tu alrededor, sino en la relación que tienes contigo mismo. Parte de la razón por la que la soledad puede resultar tan dolorosa tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Durante miles de años, los seres humanos dependieron de los grupos para sobrevivir. Ser rechazado o quedar aislado significaba un riesgo real para la vida. Aunque el mundo ha cambiado, nuestro cerebro conserva muchos de esos mecanismos ancestrales. Por eso, cuando sentimos rechazo, abandono o desconexión social, nuestro sistema emocional reacciona como si enfrentara una amenaza importante. No es una señal de debilidad ni un defecto personal. Es una respuesta profundamente humana. El problema aparece cuando interpretamos esa incomodidad como una prueba de que necesitamos desesperadamente la presencia de alguien para sentirnos completos. Muchas personas intentan escapar de esa sensación llenando cada momento de distracciones. Revisan constantemente el teléfono, buscan conversaciones que no desean realmente, o permanecen en relaciones que ya no les aportan bienestar. No lo hacen porque disfruten genuinamente de esas actividades, sino porque el silencio las obliga a encontrarse consigo mismas.
Y para quien nunca ha aprendido a estar a solas, ese encuentro puede resultar incómodo. De repente aparecen inseguridades, dudas, heridas no resueltas y preguntas que han sido ignoradas durante años. Así, la soledad deja de ser simplemente la ausencia de compañía y se convierte en un espejo que refleja todo aquello que hemos estado evitando. Los estoicos comprendían que escapar constantemente de uno mismo solo fortalece aquello que se intenta evitar. Por eso consideraban que aprender a estar a solas era una habilidad esencial para desarrollar fortaleza interior. No porque rechazaran a las personas, sino porque entendían que quien teme profundamente la soledad termina convirtiéndose en esclavo de cualquier compañía. La verdadera paz comienza cuando descubres que puedes sentarte contigo mismo sin necesidad de escapar, distraerte o buscar validación externa. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando te encuentras completamente solo y sin distracciones, ¿te sientes en paz contigo mismo o sientes la necesidad inmediata de ocupar tu mente con algo más? Te leo en los comentarios. Capítulo 3. La enseñanza de Marco Aurelio que cambia todo. Existe una razón por la que las enseñanzas de Marco Aurelio siguen siendo tan poderosas casi 2000 años después. No porque tuviera una vida fácil, sino porque aprendió algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender por completo. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de la forma en que interpretamos lo que nos sucede. Cuando alguien se siente solo, normalmente cree que el dolor proviene de la ausencia de compañía. Sin embargo, muchas veces el verdadero sufrimiento nace de los pensamientos que construye alrededor de esa situación. No duele únicamente estar solo. Duele pensar que estar solo significa que nadie te quiere, que no eres importante o que algo está mal contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Marco Aurelio escribía constantemente para recordarse a sí mismo que no podía controlar las circunstancias externas, pero sí podía controlar la manera en que respondía a ellas. Esta idea es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Cuando dependes de factores externos para sentirte bien, tu estado emocional se vuelve inestable. Pero cuando comprendes que tus pensamientos influyen directamente en cómo experimentas la realidad, recuperas una parte importante de tu libertad. La misma situación que una persona interpreta como abandono, otra puede verla como una oportunidad para crecer, conocerse mejor y fortalecer su carácter. Lo que cambia no es la circunstancia, es la perspectiva. Piensa por un momento en cuántas veces has sufrido por algo que todavía no ha ocurrido o por una interpretación que resultó ser incorrecta. Quizá alguien tardó en responder un mensaje y tu mente comenzó a imaginar rechazo, indiferencia o distancia. Tal vez pasaste horas preocupado por escenarios que nunca sucedieron. Nuestra mente tiene una enorme capacidad para crear historias y cuando no somos conscientes de ello, terminamos reaccionando a nuestras propias interpretaciones más que a los hechos. Marco Aurelio entendía que una mente sin disciplina puede convertir cualquier situación en una fuente de sufrimiento innecesario, mientras que una mente entrenada puede encontrar tranquilidad incluso en circunstancias difíciles. Por eso, una de las mayores transformaciones ocurre cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué estoy solo? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué significado le estoy dando a esta situación? Esa pregunta abre una puerta completamente nueva. Tal vez la soledad no sea una condena, sino una oportunidad. Tal vez no sea una señal de que te falta algo, sino una invitación a descubrir algo que nunca has desarrollado. Los estoicos no buscaban cambiar siempre sus circunstancias. Buscaban cambiar primero la manera en que las interpretaban,
Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas alguna situación que en su momento te hizo sufrir mucho, pero que después descubriste que no era tan grave como habías imaginado? Te leo en los comentarios. Capítulo 4. Aprender a disfrutar tu propia compañía. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. Si fueras otra persona, ¿disfrutarías pasar tiempo contigo mismo? Aunque pueda parecer una pregunta simple, encierra una realidad profunda. La relación más larga que tendrás en toda tu vida es la que mantienes contigo. Estarás presente en cada uno de tus días, en cada decisión, en cada fracaso y en cada logro. Sin embargo, muchas personas dedican más tiempo a construir relaciones con otros que a construir una relación sana consigo mismas. Aprenden a escuchar, comprender y cuidar a quienes las rodean, pero nunca desarrollan esas mismas habilidades hacia su propio mundo interior. Por eso, cuando finalmente se encuentran solas, experimentan una sensación de incomodidad difícil de explicar. No porque haya algo malo en la soledad, sino porque nunca aprendieron a convivir con ellas mismas. Han pasado años buscando distracciones, llenando cada espacio libre con ruido, entretenimiento o conversaciones que les permitan evitar el silencio. Pero el silencio tiene una característica especial. Elimina las distracciones y nos coloca frente a quienes realmente somos. Y para alguien que ha pasado toda su vida huyendo de sí mismo, ese encuentro puede resultar desafiante. No porque descubra algo terrible, sino porque descubre algo desconocido. Los estoicos entendían que una persona verdaderamente libre debe sentirse cómoda, tanto en compañía como en soledad. No porque rechace a los demás, sino porque no necesita escapar constantemente de su propia presencia. Aprender a disfrutar de uno mismo no significa pasar horas aislado ni convertirse en alguien distante. Significa desarrollar intereses propios, cultivar pensamientos de calidad, disfrutar momentos de reflexión y aprender a encontrar satisfacción en actividades que no dependen de la validación de nadie más. Cuando comienzas a construir una vida rica por dentro, el tiempo a solas deja de sentirse como una carencia y comienza a sentirse como un espacio valioso. Lo más interesante es que cuanto mejor te llevas contigo mismo, mejores se vuelven también tus relaciones con los demás. Ya no buscas compañía para llenar vacíos, sino para compartir experiencias. Ya no te acercas a las personas desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia transforma completamente la forma en que amas, te relacionas y conectas con el mundo. Porque cuando disfrutas genuinamente de tu propia compañía, descubres algo que muchos buscan durante años: la tranquilidad de saber que nunca estarás realmente solo mientras te tengas a ti mismo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué actividad disfrutas hacer cuando estás completamente solo y nadie más influye en ese momento? Te leo en los comentarios. Capítulo 5. El silencio revela quién eres. La mayoría de las personas cree que le tiene miedo a la soledad, pero en realidad le tiene miedo a lo que encuentra cuando desaparecen las distracciones. Vivimos rodeados de ruido, música constante, redes sociales, mensajes, videos, noticias y conversaciones que ocupan cada espacio libre de nuestra atención. Nos hemos acostumbrado tanto a estar estimulados que muchas veces confundimos el silencio con incomodidad. Sin embargo, el silencio no crea nuestros conflictos internos, simplemente los hace visibles. Es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que aparece no es nuevo, siempre estuvo allí, solo que antes no podíamos verlo con claridad. Por eso tantas personas sienten la necesidad de revisar el teléfono apenas tienen un momento libre o de mantener la televisión encendida aunque no la estén viendo realmente.
No siempre buscan entretenimiento, muchas veces buscan escapar. Escapar de preocupaciones que no han resuelto, emociones que no han procesado o preguntas que han evitado durante años. Mientras estamos ocupados, es fácil ignorar aquello que nos incomoda. Pero cuando el ruido desaparece, nuestra mente comienza a mostrarnos aquello que necesita atención. Y aunque ese proceso puede resultar incómodo al principio, también es una de las mayores oportunidades de crecimiento personal que existen. Los estoicos practicaban deliberadamente momentos de reflexión, porque entendían que una vida examinada es una vida mejor vivida. Sabían que quien evita constantemente mirar hacia adentro termina siendo gobernado por impulsos, miedos y emociones que nunca comprende del todo. Marco Aurelio utilizaba la escritura como una forma de dialogar consigo mismo y observar sus pensamientos con honestidad. No escribía para impresionar a nadie. Escribía para conocerse mejor, porque comprendía que la claridad mental no surge del ruido externo, sino de la capacidad de observar el propio mundo interior sin miedo y sin autoengaños. Con el tiempo descubres algo extraordinario. Aquello que antes te incomodaba en el silencio comienza a convertirse en una fuente de fortaleza. Las preguntas encuentran respuestas, las heridas comienzan a sanar y los pensamientos se vuelven más claros. El silencio deja de sentirse como un enemigo y se transforma en un espacio donde puedes escucharte de verdad. Y cuando aprendes a convivir con tus propios pensamientos, sin necesidad de escapar constantemente de ellos, desarrollas una paz que muy pocas personas llegan a experimentar. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando tienes un momento completamente a solas y en silencio, ¿qué es lo primero que suele aparecer en tu mente? Te leo en los comentarios. Capítulo 6. Dejar de buscar validación. Uno de los mayores obstáculos para encontrar felicidad en nuestra propia compañía es la necesidad constante de sentirnos aprobados por los demás. Aunque pocas personas lo reconocen abiertamente, gran parte de sus emociones dependen de cómo reaccionan otros a sus acciones, sus opiniones o incluso a su presencia. Un mensaje que llega puede alegrarles el día. Un comentario negativo puede arruinarlo. Una publicación con muchas reacciones puede hacerlas sentir valiosas, mientras que la falta de atención puede despertar inseguridades que creían superadas. Sin darse cuenta, terminan entregando el control de su bienestar emocional a personas que ni siquiera son conscientes del poder que tienen sobre ellas. El problema de vivir buscando validación es que nunca existe una cantidad suficiente. Cuando alguien basa su autoestima en la aprobación externa, siempre necesita un poco más reconocimiento, más atención, más aceptación y más señales de que está siendo valorado. Pero esa búsqueda funciona como un recipiente sin fondo. La satisfacción dura apenas unos momentos antes de que aparezca nuevamente la necesidad de recibir otra dosis de aprobación. Por eso muchas personas se sienten agotadas emocionalmente. Pasan años intentando demostrar su valor al mundo, cuando en realidad el verdadero desafío consiste en reconocerlo por sí mismas. Epicteto enseñaba que una de las formas más rápidas de perder la libertad es permitir que nuestra paz dependa de la opinión ajena. Si alguien tiene el poder de definir cuánto vales, entonces también tiene el poder de alterar tu tranquilidad. Y eso te convierte en una persona emocionalmente vulnerable. Los estoicos no proponían ignorar a los demás ni despreciar sus opiniones. Lo que enseñaban era algo mucho más profundo: escuchar cuando sea útil, aprender cuando sea necesario, pero nunca construir tu identidad sobre juicios que cambian constantemente.
porque la opinión de las personas puede variar de un día para otro, mientras que tu carácter permanece contigo toda la vida. La verdadera confianza comienza cuando ya no necesitas pruebas constantes de que eres suficiente. Cuando entiendes que tu valor no aumenta porque alguien te admire, ni disminuye porque alguien te critique. En ese momento ocurre algo liberador. Dejas de perseguir aprobación y empiezas a perseguir crecimiento. Ya no actúas para impresionar, sino para vivir de acuerdo con tus principios. Y cuanto menos dependes de la validación externa, más tranquilo, auténtico y libre te vuelves. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué momento de tu vida has sentido que la opinión de otras personas influía demasiado en cómo te veías a ti mismo? Te leo en los comentarios. Capítulo 7. La diferencia entre aislarse y ser libre. Cuando muchas personas escuchan hablar de autosuficiencia emocional, interpretan la idea de forma equivocada. Creen que significa dejar de necesitar a los demás, alejarse de las personas o vivir completamente solos. Pero eso no es lo que enseñaban los estoicos. De hecho, los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Necesitamos vínculos, amistad, afecto y conexión. El problema nunca ha sido relacionarnos con otros. El problema aparece cuando convertimos esas relaciones en una necesidad tan intensa que comenzamos a depender de ellas para sentirnos bien. Ser libre emocionalmente no significa vivir aislado. Significa poder disfrutar de la compañía sin convertirla en una condición indispensable para tu felicidad. Existe una diferencia enorme entre elegir la soledad y sufrirla. Una persona que se aísla porque teme ser herida, rechazada o decepcionada, no está actuando desde la fortaleza, sino desde el miedo. Levanta muros para protegerse, pero esos mismos muros también la separan de experiencias valiosas. Con el tiempo, puede convencerse de que no necesita a nadie, cuando en realidad lo que ha hecho es evitar la vulnerabilidad que toda conexión humana implica. Los estoicos jamás defendieron esa actitud. Ellos comprendían que la sabiduría no consiste en cerrar el corazón, sino en aprender a abrirlo sin perder la estabilidad interior. Marco Aurelio recordaba constantemente que nacimos para cooperar y ayudarnos mutuamente. Entendía que las relaciones forman parte natural de una vida plena. Sin embargo, también sabía que el afecto más saludable surge cuando no está contaminado por el miedo a perder, cuando aprecias a las personas, pero no dependes de ellas para definir tu valor, cuando amas profundamente, pero sigues siendo capaz de mantener tu paz interior incluso si las circunstancias cambian. Esa es la diferencia entre el apego y el amor consciente. Uno nace de la necesidad, el otro nace de la elección. La verdadera libertad emocional aparece cuando puedes disfrutar tanto de un momento compartido como de un momento a solas. Cuando la presencia de los demás suma felicidad a tu vida, pero su ausencia no destruye tu tranquilidad. Porque entonces tus relaciones dejan de estar basadas en el miedo, la dependencia o la necesidad constante de atención. Se vuelven más auténticas, más sanas y mucho más profundas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que alguna vez has confundido el amor o la amistad con una necesidad emocional de no sentirte solo? Te leo en los comentarios. Conclusión. Después de todo lo que hemos explorado juntos, quizá hayas comenzado a mirar la soledad desde una perspectiva completamente diferente. Tal vez has descubierto que aquello que durante años consideraste un problema no era realmente la ausencia de personas, sino la ausencia de una relación sólida contigo mismo. Porque la verdad es que ninguna compañía, por maravillosa que sea, puede darte de forma permanente aquello que no has construido dentro de ti. Ninguna relación puede reemplazar la paz interior.
Ninguna persona puede hacerte sentir completo si tú mismo sigues creyendo que te falta algo. Y aunque esta realidad pueda parecer desafiante al principio, también es profundamente liberadora. Significa que tu felicidad no depende de esperar a que alguien llegue. Significa que puedes empezar a construirla desde hoy. Los estoicos entendieron algo que la mayoría de las personas tarda años en comprender. La verdadera fortaleza nace cuando aprendes a estar bien contigo mismo. No porque rechaces a los demás ni porque decidas vivir aislado, sino porque descubres que tu bienestar ya no depende exclusivamente de circunstancias externas. Cuando dejas de buscar constantemente validación, cuando aprendes a escuchar tus propios pensamientos sin miedo y cuando desarrollas una vida con propósito, la soledad deja de sentirse como un castigo. Se convierte en un espacio donde creces, reflexionas y fortaleces tu carácter. Lo que antes parecía vacío comienza a llenarse de significado. Y curiosamente es en ese momento cuando también mejoran tus relaciones con los demás, porque ya no te acercas a las personas para que llenen vacíos emocionales ni para que resuelvan inseguridades que te corresponden trabajar a ti. Te acercas desde la libertad, desde la tranquilidad y desde la elección consciente. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no buscas que alguien te complete, porque has comprendido que siempre estuviste completo. Y esa transformación cambia por completo la forma en que experimentas el amor, la amistad y cada vínculo que construyes a lo largo de tu vida. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la frase: aprendí a estar bien conmigo mismo. Quiero leer a todas las personas que están decidiendo construir una felicidad más fuerte, más libre y más auténtica. Si este video te aportó valor, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tal vez esa persona esté atravesando un momento de soledad y aún no haya descubierto la oportunidad de crecimiento que se esconde detrás de ella. Gracias por acompañarnos hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Recuerda siempre esto: el día que aprendes a disfrutar de tu propia compañía, dejas de perseguir personas para llenar vacíos y comienzas a compartir tu vida desde la plenitud. Y esa es una de las formas más profundas de libertad que un ser humano puede alcanzar. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad querías decir no? Tal vez aceptaste un favor cuando estabas agotado, asististe a un compromiso que no deseabas o cargaste con responsabilidades que no te correspondían. Y aunque parecía la decisión correcta, después terminaste sintiéndote cansado, frustrado y con la sensación de que tu tiempo ya no te pertenece. La mayoría de las personas cree que no sabe decir no porque es demasiado amable. Pero la verdadera razón suele ser otra: el miedo a decepcionar, a ser juzgado o a perder la aprobación de los demás. Los estoicos comprendieron una verdad poderosa: cuando dependes de la opinión ajena para sentirte bien, entregas tu libertad a personas que no pueden vivir tu vida por ti. En este video descubrirás por qué la culpa aparece cuando intentas poner límites, cómo dejar de sentirte responsable de las expectativas de todo el mundo y qué enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto pueden ayudarte a recuperar el control de tu tiempo y de tu tranquilidad. Porque decir no no es egoísmo. Muchas veces es una forma de respetarte a ti mismo. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase: mi tiempo tiene valor. Si disfrutas del contenido sobre estoicismo y crecimiento personal, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que siempre pone las necesidades de todos por encima de las suyas, comparte este video con esa persona. Gracias por tu apoyo. Cada comentario, suscripción y compartido nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y recuerda, no es casualidad que estés aquí hoy.
Quizá ha llegado el momento de aprender a decir no sin sentir culpa. Capítulo 1. El verdadero motivo por el que no puedes decir no. La mayoría de las personas cree que tiene un problema para poner límites porque es demasiado amable, demasiado generosa o demasiado considerada con los demás. Pero si observamos con honestidad lo que ocurre en nuestro interior cuando queremos decir no y terminamos diciendo sí, descubrimos algo completamente diferente. En realidad, no estamos tomando una decisión basada en la bondad, sino en el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a generar una mala impresión, miedo a que alguien se moleste, miedo a ser rechazados o excluidos. Muchas veces ni siquiera ayudamos porque realmente queremos hacerlo. Ayudamos porque nos resulta más cómodo soportar la carga de un compromiso que enfrentar la incomodidad de una posible desaprobación. Y mientras más repetimos este patrón, más nos convencemos de que no tenemos otra opción, cuando en realidad hemos desarrollado el hábito de sacrificar nuestras necesidades para proteger nuestra imagen frente a los demás. Epicteto enseñaba que gran parte del sufrimiento humano nace cuando colocamos nuestra tranquilidad en cosas que no controlamos. Y una de las cosas menos controlables que existen es la opinión ajena. Sin embargo, millones de personas construyen sus decisiones diarias alrededor de ella. Antes de aceptar un favor, antes de rechazar una invitación o antes de expresar un límite, no se preguntan qué es lo correcto para ellas, sino qué pensarán los demás. Poco a poco, comienzan a vivir como actores interpretando un personaje diseñado para agradar a todos. El problema es que mantener ese personaje requiere una enorme cantidad de energía emocional. Por fuera parecen personas disponibles, responsables y serviciales. Por dentro acumulan agotamiento, resentimiento y frustración porque sienten que nadie valora todo lo que hacen por los demás. Lo más curioso es que este comportamiento suele comenzar mucho antes de que seamos conscientes de él. Desde 1900, pequeños aprendemos que recibir aprobación se siente bien y que decepcionar a otros puede traer consecuencias incómodas. Con el tiempo, asociamos el conflicto con algo peligroso y empezamos a evitarlo a cualquier precio. Por eso, muchas personas experimentan ansiedad incluso antes de decir no. Su mente imagina escenarios negativos, posibles críticas, caras de decepción o discusiones que tal vez ni siquiera ocurran. El cerebro intenta protegernos de ese malestar anticipado y encuentra una solución rápida: decir sí. El alivio es inmediato, pero temporal, porque después llega el cansancio de cumplir algo que nunca quisimos aceptar y la sensación de haber traicionado nuestras propias prioridades. La verdad es que aprender a decir no comienza por cambiar las palabras que utilizas, sino por comprender qué es lo que realmente temes perder cuando te niegas a algo. Porque una vez que entiendes que tu problema no es la falta de amabilidad, sino la dependencia de la aprobación externa, empiezas a recuperar una parte de tu libertad. Los estoicos no intentaban controlar lo que los demás pensaban de ellos. Se enfocaban en actuar de acuerdo con sus principios. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que más te cuesta perder cuando dices no a alguien? ¿Su aprobación, su cariño, la tranquilidad de evitar un conflicto o algo diferente? Escríbelo en los comentarios porque reconocerlo es el primer paso para empezar a liberarte de ello. Capítulo 2. La trampa de querer agradar a todo el mundo. Existe una trampa en la que caen muchas personas sin darse cuenta. Una trampa tan común que incluso parece una virtud. Es la necesidad constante de agradar a todo el mundo. Al principio parece algo positivo. Después de todo, ¿qué tiene de malo querer ser apreciado, respetado o querido por los demás? El problema aparece cuando esa necesidad comienza a dirigir tus decisiones. Cuando dejas de preguntarte qué es lo correcto y empiezas a preguntarte qué hará que todos estén satisfechos contigo.
En ese momento, tu bienestar deja de estar en tus manos y pasa a depender de algo imposible de controlar: las expectativas ajenas. Y lo peor es que esas expectativas nunca terminan. Siempre habrá alguien que quiera más de tu tiempo, más de tu atención, más de tu energía o más de tus sacrificios. Marco Aurelio entendió esta realidad mejor que la mayoría. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos de su época, sabía que era imposible evitar las críticas. Comprendió que no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá personas que te juzguen, te malinterpreten o se sientan insatisfechas contigo. Si trabajas duro, algunos dirán que eres obsesivo. Si descansas, dirán que eres perezoso. Si ayudas demasiado, se aprovecharán de tu disposición. Si comienzas a poner límites, te acusarán de haber cambiado. Intentar satisfacer todas esas expectativas contradictorias es una batalla que no se puede ganar. Sin embargo, muchas personas pasan años luchándola, convencidas de que algún día lograrán la aprobación universal, sin darse cuenta de que están persiguiendo algo que simplemente no existe. Lo que suele ocurrir es que cuanto más intentas agradar a todos, más te alejas de ti mismo. Empiezas a decir lo que otros quieren escuchar, haces cosas que realmente no deseas hacer y ocultas tus verdaderas necesidades para evitar incomodar a los demás. Con el tiempo, ya no sabes si las decisiones que tomas nacen de tus valores o de tu miedo a decepcionar. Y ahí aparece una consecuencia silenciosa, pero muy peligrosa: el resentimiento. Porque aunque sigas sonriendo y aceptando compromisos, una parte de ti comienza a sentirse utilizada, ignorada o poco valorada. No porque los demás sean necesariamente egoístas, sino porque tú has enseñado al mundo que siempre estarás disponible, incluso cuando eso te perjudique. La filosofía estoica propone una alternativa mucho más liberadora. En lugar de intentar agradar a todo el mundo, busca actuar con integridad. En lugar de perseguir aprobación, persigue coherencia entre tus valores y tus acciones. Cuando entiendes que no naciste para cumplir las expectativas de todos, comienzas a experimentar una tranquilidad diferente. Ya no necesitas justificar cada decisión, ni convencer a cada persona de que estás haciendo lo correcto. Te basta con saber que estás actuando de acuerdo con tus principios. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has aceptado algo que no querías hacer únicamente para evitar decepcionar a alguien? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocer esos momentos es una de las formas más poderosas de empezar a recuperar tu libertad. Capítulo 3. Tu tiempo es tu recurso más valioso. Si hubiera algo que todas las personas ricas, exitosas y poderosas del mundo no pueden comprar, sería más tiempo. Sin embargo, paradójicamente, es también lo que la mayoría entrega con mayor facilidad. Decimos que nuestro tiempo es importante, pero lo regalamos constantemente a compromisos que no nos aportan nada, a obligaciones que nunca quisimos asumir, y a personas que esperan que siempre estemos disponibles. Séneca escribió que las personas protegen sus bienes materiales con gran cuidado, pero permiten que otros dispongan de su tiempo sin resistencia. Y aunque estas palabras fueron escritas hace casi 2000 años, siguen describiendo perfectamente la realidad actual. Nos preocupamos por perder dinero, pero rara vez nos detenemos a pensar en cuántas horas de nuestra vida estamos entregando a cosas que ni siquiera consideramos importantes. Cada vez que dices sí a algo, estás haciendo mucho más que aceptar una petición. Estás entregando una parte de tu existencia que jamás volverá. Una hora de hoy no puede recuperarse mañana. Un día perdido no puede comprarse de nuevo. Por eso el estoicismo insiste tanto en el valor del tiempo.
No porque debamos vivir obsesionados con la productividad, sino porque debemos ser conscientes de que nuestra vida está hecha precisamente de esos momentos que muchas veces regalamos sin pensar. Cuando aceptas constantemente compromisos que no deseas, no solo pierdes tiempo, también pierdes energía, atención y oportunidades para dedicarte a aquello que realmente importa para ti. Muchas personas sienten culpa cuando rechazan una petición, pero rara vez sienten culpa cuando abandonan sus propios objetivos para satisfacer las expectativas de otros. Y ahí existe una contradicción profunda. Imagina que alguien te pidiera una pequeña cantidad de dinero todos los días. Probablemente serías cuidadoso y establecerías límites rápidamente. Sin embargo, cuando te piden tiempo, que es infinitamente más valioso porque no puede recuperarse, muchas veces respondes de inmediato con un sí automático. La razón es que hemos aprendido a valorar los recursos externos más que nuestra propia vida. Nos cuesta comprender que cada compromiso innecesario ocupa un espacio que podría haber sido utilizado para descansar, aprender, crecer, compartir con nuestros seres queridos o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Séneca enseñaba que no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos gran parte del que tenemos. Y una de las formas más comunes de desperdiciarlo es permitir que otros decidan constantemente cómo debemos emplearlo. Aprender a decir no consiste únicamente en poner límites a las personas. Consiste en proteger aquello de lo que está hecha tu vida. Porque cuando empiezas a valorar tu tiempo como uno de tus bienes más preciados, dejas de sentir que rechazar ciertas peticiones es un acto egoísta y comienzas a verlo como un acto de responsabilidad hacia ti mismo. Ahora quiero preguntarte algo. Si observaras tu última semana con total honestidad, ¿en qué situación sentiste que entregaste tu tiempo a algo que realmente no merecía ocuparlo? Escríbelo en los comentarios y reflexiona sobre cuánto de tu energía